Buenos días y feliz sábado para todos nuestros amigos que están allí conectados en nuestra transmisión. Tenemos como invitados para el día de hoy al pastor Vladimir Polanco y al pastor Jorge Luis Rodríguez, ambos de nuestra casa editorial IATPA. Ellos van a estar compartiendo con nosotros el repaso de la lección general de Escuela Sabática, la primera lección, la singularidad de la Biblia. Y para esto queremos pedirles a ustedes, amigos, que puedan compartir esta transmisión para que pueda llegar a más personas. Allí donde están en sus hogares, acompáñenme a una breve oración. Oremos. Eterno Dios, gracias por la oportunidad que nos das en esta hora de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos e inspira nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos ya varios amigos conectados en esta hora. Tenemos unas 40 personas más o menos conectadas. Vamos a confirmar bien el dato. Si tenemos unas 30 personas conectadas a esta hora ya casi, y queremos que continúen compartiendo esta transmisión. Pastor Jorge Luis Rodríguez, ¿por qué la Biblia es un libro singular, único? ¿Qué lo diferencia de otros libros? Buenos días, Pastor Méndez. Buen día, Pastor Polanco. Buenos días a todos los amigos que están sintonizando este repaso de la Escuela Sabática con nosotros. Mire, Pastor, a mí me llama mucho la atención el tema que estamos estudiando, que vamos a comenzar en este trimestre, y es un tema de vital importancia para cada creyente. Si usted se pone a mirar las creencias fundamentales, la primera de nuestras 28 creencias fundamentales es la palabra de Dios. De ella fluyen todas nuestras creencias, de ahí fluyen todas nuestras doctrinas. Todo lo que creemos debe ser probado por las Escrituras. Entonces es importante que tengamos un concepto correcto de la naturaleza de las Escrituras, de su importancia y sobre todo, como usted menciona, de su singularidad. Hay varios aspectos que pudiéramos mencionar que apartan a la Biblia de otros libros, de otros escritos, tanto religiosos como no religiosos, seculares, obras literarias, poesía, novelas, etcétera, etcétera. Uno de esos factores que separa a la Biblia de los demás, y quizás vamos a ver más adelante el elemento profético. La Biblia asegura tener un mensaje relevante para todas las edades, para todos los tiempos. La Biblia es un libro que es el número uno en varios renglones. Fue el primero en ser impreso, fue el primero en ser traducido, es el libro más distribuido en la historia de la humanidad. Es un libro escrito por varios autores a lo largo de unos 15 siglos, y aún así muestra una coherencia increíble en su mensaje. Ahora bien, si me preguntan a mí cuál es el elemento principal, el elemento que distingue a la Biblia de todos los demás, y es lo que la Biblia afirma de sí misma. Ningún otro libro afirma haber sido inspirado por Dios. La Biblia dice de sí misma que aunque fueron seres humanos los que escribieron, el motor detrás de ese proceso de escritura, de formación de la Biblia a lo largo de los 15 siglos que se tomó, fue Dios. Hay por lo menos dos pasajes bíblicos, 2 de Timoteo 3:16 y 2 de Pedro 1:21. Pablo dice en Timoteo, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y Pedro dice en su segunda carta, capítulo 1, que la profecía no nos llegó por voluntad humana. No hubo un ser humano que dijo, vamos a preparar el mensaje que Dios tiene, vamos a escribir, déjame compilarlo. No. Dice Pedro que la profecía no viene por voluntad humana, sino que Dios es el que inspiró. Dice que los santos varones de Dios hablaron siendo inspirados, impulsados, movidos, guiados por el Espíritu Santo. Entonces yo diría que ese es el elemento que separa a la Biblia de todos los demás libros. Es lo que lo hace único, es su origen, es lo que dice acerca de sí mismo. Y ese detalle de que la Biblia fue inspirada por Dios, o es inspirada por Dios, es lo que le da una autoridad que ningún otro libro puede reclamar para sí mismo. Pablo dice que la palabra de Dios es viva, eficaz, es más cortante que una espada de dos filos.
Dice que tiene la capacidad de penetrar y de discernir, de juzgar los pensamientos e incluso las intenciones. Entonces, yo diría que de sus muchas características, la inspiración de la Biblia es lo que la separa del resto de los libros, es lo que la hace única. ¿Cómo funciona esa inspiración? Bueno, ahí podemos pasarnos el resto de la conversación discutiendo el tema de la inspiración de la Biblia, pero lo cierto es que la idea general detrás de la inspiración es que Dios fue quien dio el proceso, aunque utilizó elementos humanos para traernos, para producir la Biblia en su forma como la tenemos hoy en día. Ok, interesante. Pastor Polanco, ¿algo que agregar a este en particular? Bueno, la respuesta del pastor Borré fue sumamente clara, pero yo creo que un elemento que también añade singularidad a la Biblia es como, a pesar de haber sido escrita por más de 40 autores y a pesar de haber transcurrido más o menos 1600 años entre el primero y el último, tú encuentras que en la Biblia hay una coherencia única, que Moisés, que escribió 1400 años antes que Pablo, manifiesta el mismo criterio, el mismo pensamiento, el mismo Dios, el mismo sentido teológico que el resto de los autores que vinieron detrás de él. Entonces, esa coherencia y esa unidad en un libro tan grande demuestra una singularidad especial en este libro de Dios. Sí, ahí está el detalle, o sea, siendo la Biblia escrita por diferentes hombres y teniendo elementos humanos en ella, ¿es posible confiar en la Biblia? Por supuesto que sí. La Biblia fue inspirada por Dios, lo acaba de decir Jorge en esos textos de Timoteo y de Pedro, pero nosotros tenemos que entender que la inspiración actuó y trabajó a través de seres humanos. Entonces, a veces la gente se asusta, sí, pero los que escribieron fueron hombres, sí, pero esos hombres escribieron bajo la inspiración divina. Por lo tanto, la confiabilidad del mensaje no dependía del hombre, dependía del Dios que inspiró a la persona que tenía la responsabilidad de poner por escrito su palabra. Así que, aunque tenemos autores humanos, hay una mente maestra, una mente divina, que es la que está actuando poderosamente en esos personajes. De hecho, la palabra que utiliza Pedro en 2 Pedro 1:21 es como un viento que va llevando a una embarcación. Cuando dice los santos hombres fueron inspirados, es decir, el Espíritu Santo viene y los empuja, y así como el viento va llevando la embarcación hacia su destino final, esa imagen nos dice que Dios va empujando al autor, inspirándolo, motivándolo de tal manera que él toma completo control del mensaje que el autor va a transmitir. Por supuesto, ese mensaje también va condicionado a la persona humana. Toda persona que escribe transmite un mensaje, pero lo transmite desde su perspectiva, desde su personalidad. Tú notas, por ejemplo, que cuando Lucas relata un episodio de sanidad en su evangelio y comparas el relato de Lucas con el de Marcos o con el de Mateo, tú notas que el de Lucas es más completo. Uno puede pensar, pero si fue el mismo Dios que inspiró a los 3 evangelistas, a Mateo, a Marcos y a Lucas, ¿por qué el relato de Lucas, cuando habla de sanidad, es mucho más completo que el de los otros 2? Bueno, es que Lucas también era médico. Entonces, la inspiración actúa en Lucas, pero el conocimiento de medicina que tiene Lucas forma parte de ese proceso inspirador y al final se traduce en un texto más completo que el de los otros por su habilidad. Tú notas que David tenía una habilidad literaria superior a la de Pablo. Entonces, cuando tú lees un salmo de David, tú logras captar la belleza y la riqueza y las expresiones literarias de David, pero cuando viene a leer Pablo te das cuenta que es una persona
más pragmática, que recurre a menos imágenes literarias, que se preocupa por dar un mensaje más claro y más directo, porque la personalidad del escritor también está ahí de por medio. Y entonces, cuando esas dos cosas se combinan, la inspiración del autor con la habilidad del escritor, nosotros logramos tener un mensaje completamente confiable. De paso, una de las mejores evidencias que tiene la Biblia para garantizarnos su confiabilidad es precisamente que la Biblia no oculta las debilidades y las fallas de sus propios autores. Es la misma Biblia la que dice que Moisés desobedeció la orden de hablar de la roca y lo que hizo fue golpearla. Es la misma Biblia que dice que David cometió pecado cuando adulteró, cuando mandó asesinar a Urías. Es la misma Biblia la que dice que Salomón abandonó a Dios y se fue con las mujeres y los dioses extranjeros. Es la misma Biblia la que dice que Pablo en Gálatas 2 tuvo que criticar a Pedro y llamarlo hipócrita por la conducta de Pedro. Es la misma Biblia que dice que Juan, el discípulo amado, le pidió a Jesús que le diera un lugar a su lado en el trono y también le pidió un lugar a su hermano. O sea, que la Biblia no oculta las debilidades y las fallas de sus propios autores. Por lo general, la gente que escribe solo tiende a exaltar los puntos claves de sí mismo, de su persona. Un autor no comienza a decir las faltas y los fallos que él ha tenido, pero a lo largo de la Biblia encontramos a la Biblia diciendo, este es un libro inspirado por Dios, pero los que escribieron la Biblia son seres humanos sujetos a pasiones, a debilidades, a pasar por situaciones vergonzosas como la tenemos nosotros. Entonces, eso es un elemento que hace que uno, wow, en este libro se puede confiar, porque este libro no oculta los fallos de sus propios autores. Nota que la Biblia no se preocupa por arreglar. Cuando un evangelista dice que Jesús sanó a un endemoniado y otro evangelista dice que Jesús sanó a 2 endemoniados, la Biblia no se preocupa por conciliar que el autor de Samuel dice que fue Dios quien motivó a David a hacer un censo, mientras que el autor de Crónicas dice que fue Satanás quien indujo a David a hacer un censo. O sea, hay expresiones en la Biblia donde un autor presenta una perspectiva, otro autor presenta otra perspectiva, pero ninguna mano humana se sintió con la autoridad de venir, ay no, vamos a hacer que los dos autores presenten la misma perspectiva. Entonces, el hecho precisamente de nosotros tener un relato desde diferentes ángulos nos dice que podemos confiar en ese mensaje que nos ha llegado a través de distintos autores. Excelente. Pastor Jorge Luis, la Biblia contiene elementos históricos y proféticos. Esto lo vimos en esta semana, lo que estudiamos. ¿Por qué estos elementos son importantes para confiar en la Biblia, a diferencia de algunos libros antiguos? Bien, esos dos elementos que tú mencionas juegan ambos un papel muy importante en nuestra experiencia religiosa. Permítame tocar primero el mensaje profético de la Biblia. Hay muchos mensajes proféticos en la historia. Usted puede hablar de Nostradamus y de cualquier otro profeta que se haya sentido con la autoridad y la libertad de predecir el futuro. Pero la cantidad de profecías cumplidas que la Biblia tiene los separa del resto. Algunos calculan que aproximadamente el 30% de la Biblia contiene mensajes proféticos, sobre todo en el Antiguo Testamento. Y de esas profecías, cuando analizamos las profecías cumplidas, porque muchas personas se enfocan, bueno, vamos a ver lo que todavía no se ha cumplido, y esto de verdad va a pasar, esto se podrá cumplir. Bueno, solo tenemos que tomar como muestra lo que ya se ha cumplido. Yo estoy buscando, pastor, no pude encontrar el dato para citarlo directamente, pero hubo una persona que se tomó la molestia de calcular la probabilidad estadística de que se cumplieran las profecías relativas a la primera venida de Cristo, a su nacimiento. Y esa persona calculó las probabilidades, me parece que tomó
solamente 20 de las profecías del Antiguo Testamento, hay muchas más que señalan diferentes aspectos de la primera venida de Cristo, y calculó cuál es la probabilidad, estadísticamente hablando, de que una sola persona cumpliera con lo que se había presagiado en el Antiguo Testamento, que ocurriría con la primera venida de Cristo. Y la probabilidad de que eso se cumpla desde el punto de vista estadístico me parece que era un 0, punto, y como 20 ceros más y luego un 1. O sea, estadísticamente hablando, no hay forma de que tantas personas, como decía el pastor Polanco hace unos minutos, personas diferentes, no fue una sola persona la que se tomó la molestia de predecir y profetizar los sufrimientos de Cristo, su primera venida, el lugar de su nacimiento, que iba a ser traicionado por sus amigos, la cantidad de dinero que se iba a pagar por su traición, y otros elementos más. Fueron varios profetas a lo largo de varios siglos profetizaron esto, y cuando vemos el cumplimiento no nos queda otra alternativa que maravillarnos y aún así que reforzar nuestra confianza en las Escrituras. El hecho de que Dios, me parece que es en Isaías 59, que Dios dice, yo soy el que anuncio lo que todavía no se ha cumplido, como si ya fuera. O sea, la profecía da una capa adicional de confiabilidad a la Biblia, porque nos da la seguridad de que Dios es el que está al control de la historia del ser humano. Y yo creo que en esta coyuntura en la que estamos ahora, con el virus, las cuarentenas, aquello, que muchas personas andan desesperados y corriendo de aquí para allá y preocupados y pensando, bueno, ¿qué es lo que va a pasar con el mundo? La Biblia declara de forma manifiesta que Dios es el que está al control de la historia del ser humano. El hecho de que ya Él se ha tomado la molestia de darnos a grandes trazos y a grandes rasgos el desarrollo de la historia, me da a mí la confianza de que nuestro mundo no está girando a la deriva y está así, como creen los deístas, por ejemplo, que Dios creó el mundo y que lo soltó a su propia suerte, sino que creemos en un Dios que está al control, y la profecía es lo que me da a mí esa seguridad. El otro elemento que mencionaste, pastor, es el elemento histórico y funciona como la otra cara de la misma moneda. La profecía por lo general tiende, por lo menos la profecía apocalíptica y gran parte de la profecía clásica, con elementos futuros, donde Dios anuncia lo que va a pasar para demostrar que Él está al control, para que cuando se cumpla podamos saber que Él está al control de la situación y que Él tiene todo bajo control y que Él tiene un plan y Él lo ejecuta. En el caso de la historia, la Biblia no es un libro histórico, y nosotros como seres humanos tenemos que aprender a lidiar con la curiosidad. Por ejemplo, desde niño yo recuerdo leer el libro de Génesis, que siempre cuando uno comienza, Génesis 4, Caín mata a Abel, y entonces Caín se va de la casa y lo próximo que leemos es que Caín tuvo hijos, y de inmediato a mí me surge la pregunta, bueno, ¿y con quién se casó Caín? Y entonces empezamos a conjeturar y a decir, bueno, es posible que fueran sus hermanas, pero la Biblia no decía que solo eran Caín y Abel. Y eso me da mi curiosidad, porque yo quiero saber con quién se casó Caín. Yo quiero saber qué pasó en esos siglos donde solamente se mencionan los primeros 10 patriarcas, los descendientes de Adán, y por otro lado la descendencia de Caín. La curiosidad me consume y yo quiero saber. No se dice nada de la niñez de Cristo. Vemos que Cristo nació y los evangelios luego lo presentan a los 12 años con un episodio y luego a los 30. La Biblia no es un libro histórico. La Biblia no es un libro no es una biografía de los grandes personajes de la Biblia. No es por ejemplo, en el caso de los evangelios, el personaje principal es Jesús, pero no es una biografía de Jesús, porque los evangelios se concentran en 3 años y medio de la vida de Jesús, y el gran énfasis es en la última semana. Si ustedes ven, por ejemplo, Juan tiene 21 capítulos, pero desde el capítulo 12 ya hasta el 21, casi la mitad del libro de Juan, es solo el último fin de semana, las últimas 2-3 semanas de la vida de Cristo. Entonces tenemos que entender en primer lugar, cuando hablamos de la historia de la Biblia, que la Biblia no es un libro histórico. Yo no puedo leer la Biblia y creer que yo voy a encontrar todos los detalles históricos, porque el foco principal de la Biblia no es la historia, es la salvación del ser humano, es cómo Dios interviene. La Biblia sí contiene, por supuesto, relatos históricos, y ahí es donde viene la parte importante de la Biblia, y es que la teología de la Biblia, el mensaje de la Biblia, hunde sus raíces en la historia. Vamos a poner un ejemplo. Dios pudiera haber dado su ley
y decir, tú vas a hacer esto y esto y esto, y no matarás, y guarda el sábado, y honra a tus padres. ¿Por qué? Porque yo soy Dios y porque yo lo digo. Él podía haber hecho eso. Pero cuando leemos eso, capítulo 20, fíjense cómo comienza el capítulo 20, que por lo general no lo necesitamos cuando hablamos de los 10 mandamientos. Pero Dios comienza los 10 mandamientos diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y la Biblia no me da a mí todos los detalles del éxodo, quizás como a mí me gustaría. Quizás yo no puedo satisfacer toda mi curiosidad. Y algunos se han visto en la tentación, en la tentación de adornar el mensaje. Y hay películas que ponen ahí conversaciones que no sabemos si estuvieron. Pero la Biblia sí me habla de la historia del éxodo, por ejemplo. Y esa historia es la que sirve como base para Dios dar su ley. Dice, yo soy el Dios el que te sacó de Egipto. Sin el relato del éxodo y sin la salida del pueblo de Israel de Egipto, los 10 mandamientos pierden su raíz histórica, porque Dios dice, yo tengo la autoridad de darte los mandamientos porque yo fui el que te liberó. Vemos, por ejemplo, el mandamiento del sábado dentro de los mismos mandamientos. El mandamiento del sábado se enraiza en la creación. La razón que Dios me da a mí para yo descansar el sábado, porque Dios creó el mundo en 6 días y descansó el séptimo. Si yo digo ahora que el relato de la creación fue un mito, que eso es una parábola, que es una alegoría, que es una ilustración, entonces ya el mandamiento del sábado pierde su carácter, porque pierde su conexión con la realidad. El hecho de que la Biblia sea un mensaje histórico me da a mí, me hace poner los pies en la tierra y decir, ok, lo que tenemos en la Biblia no es un grupo de filosofías, no son personas que empiezan a filosofar, yo creo que Dios es esto, no. El mensaje de la Biblia tiene que ver con la historia y eso le da una cualidad real. Otro ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando Pablo habla de la Santa Cena en 1 Corintios 11, Pablo dice, ok, lo que estamos celebrando no es algo que nos hemos inventado. Él dice, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado. Y entonces relata la historia de la pasión, relata por lo menos ese momento cuando Jesús instituye la Santa Cena y dice, bueno, y cuando hacemos esto, estamos recordando y anunciando la muerte del Señor. En 1 Corintios 15 también, Pablo dice que nuestra esperanza en la resurrección final y futura tiene sus raíces en la resurrección real de Cristo. Y Pablo repite una y otra vez, es que si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Entonces, tenemos que entender que la Biblia no es un libro puramente histórico, no es un compendio histórico, pero sí tiene relatos históricos. Y esos relatos históricos son los que le dan la base a la fe de que el Dios en el que tú y yo confiamos, en el que tú y yo creemos, es un Dios que interviene y que actúa en la historia, que no son solamente fábulas, que no son solamente relatos, que no es un mensaje así bonito y qué lindo, pero es un cuento de hadas. No. Los hechos que la Biblia cuenta fueron reales, Dios los realizó y ahora sirven como base para el mensaje que la Biblia tiene para nosotros hoy en día. Excelente, excelente, Pastor. Pastor Polanco, una preguntita. ¿De qué modo las profecías de las Escrituras nos proporcionan esperanza para el futuro, para el presente, incluso en este contexto, en el contexto de los acontecimientos que estamos viviendo actualmente? La Biblia establece que la profecía tiene varios propósitos. En primer lugar, la profecía tiene como propósito confirmar la fe del creyente. Esta cosa os he dicho para que cuando se cumpláis, creáis, dijo Jesús. La profecía, dice Pedro, tiene como propósito hacer alumbrar nuestro camino como en un camino oscuro, para que el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones. Así que al estudiar la profecía debemos hacerlo con esos dos objetivos que presenta la misma Biblia. Que al estudiar la profecía y ver el cumplimiento de ella en la historia, podamos afianzar nuestra fe y que podamos ver la profecía como una luz que alumbre el camino que yo debo transitar hasta que el lucero de la mañana llegue a mi corazón. Así que nunca ha sido la intención de la profecía asustar, infundir temor, miedo, hacer que la gente salga corriendo, aunque principalmente Daniel y Apocalipsis recurren a imágenes muy grotescas para transmitir su mensaje. Detrás de esas imágenes hay un mensaje de consuelo, de esperanza, de salvación para las personas que puedan oírlo. Y eso es clave. Jorge mencionaba ahorita que no solamente tenemos que ver la profecía en función de
lo que falta por cumplirse, sino que para nosotros es mucho más provechoso concentrarnos en ver cómo lo que ya se anunció ya se cumplió, porque si ya se cumplió, entonces eso es lo que reafirma mi fe y es lo que me permite a mí creer que Dios está al control de los acontecimientos venideros. Una de las profecías, por ejemplo, que a mí me gusta muchísimo y que constantemente la repaso y la estudio y trato de conocerla mejor, son las profecías que hace Isaías con respecto a la llegada de Ciro. Isaías profetizó 150 años del nacimiento de Ciro. Y antes de que Ciro naciera, Dios le está diciendo a Ciro cuál iba a ser su nombre. En Isaías 44 le da el nombre, le asigna la misión, le da las estrategias de cómo era que iba a entrar a la ciudad. Y yo veo que en el libro de Daniel se nos presenta 150 años después el cumplimiento de lo que Isaías había dicho con respecto a Ciro. Pero cuando yo voy a la historia secular, leo por ejemplo a Heródoto o a Xenofonte, historiadores que contaron la historia del mundo de su tiempo, ellos narran la llegada de Ciro y la conquista de Ciro a Babilonia y presentan cómo las estrategias que Dios le ha dado a Ciro de desviar un río, de secar las aguas, fueron precisamente las estrategias que Ciro utilizó para conquistar la ciudad. Y son historiadores paganos los que están viniendo a arrojarme más luz sobre el cumplimiento de lo que Dios me ha dado. Entonces, eso me dice a mí que yo tengo que ubicar el cumplimiento de las profecías bíblicas a lo largo de la historia. Algunos toman una actitud un poco antibíblica, muy desafiante, y dicen, no, porque ¿cómo yo demuestro eso con la Biblia? Bueno, pero es que la Biblia se terminó de escribir en el siglo I, con Juan. Pero después del siglo I hay más profecías que están pendientes de cumplimiento. Así que yo tengo que ir a la historia a buscar el cumplimiento de esas profecías. Yo no voy a encontrar en Daniel, fíjate que Daniel, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, da más o menos una explicación de las visiones del capítulo 7 y del capítulo 8. En el capítulo 7 todavía está Roma, pero ya en el capítulo 8 desaparece Roma y entra Persia. Y el mismo Daniel dice que el segundo poder que menciona en el capítulo 8 es el rey de Yaván. O sea, él mismo te va dando la secuencia, pero él no menciona a Roma por nombre. Roma era una nación, un imperio que en el tiempo de Daniel no era nada. Entonces Daniel no podía mencionar por nombre a Roma, pero sí a Roma podemos nosotros ir a buscarla en la historia y ver cómo la historia revela el cumplimiento de Roma, tanto en su fase pagana como papal, de las profecías presentadas en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 7. Lo mismo sucede con el libro de Apocalipsis. O sea, Juan termina de escribir su libro en el siglo I, pero hay muchos de los acontecimientos que él profetizó que van más allá de su tiempo. Entonces tenemos que ir a la historia y ver cómo la mano poderosa de Dios ha estado actuando a lo largo de la historia para dar cumplimiento a las palabras de su profeta. Y aquí encontramos otra vez que hay un vínculo estrecho entre la profecía y la historia, y entre la historia y la profecía es una lectura doble. Leer en la historia el cumplimiento de la profecía, pero leer la profecía para tratar de encontrar su cumplimiento en la historia. Y cuando uno va mirando la historia, uno cada vez más se convence que lo que Dios dijo con respecto al fin del mundo, con respecto al cumplimiento de esas maravillosas señales proféticas, cada día vemos el cumplimiento de ellas delante de nosotros. Y eso nos da a nosotros un privilegio sumamente especial. Dice Pedro que los autores de la antigüedad escribieron y no pudieron ver el cumplimiento de su profecía. O sea, Daniel no pudo ver el cumplimiento de esa profecía. Pedro está contando el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento y dice, ellos no sabían esto, pero nosotros sí tenemos esa maravillosa gracia de poder ahora ver el cumplimiento de esa profecía. Bueno,
Pedro, Juan, Pablo, no pudieron ver el cumplimiento de lo que ellos escribieron, Mateo, Lucas, pero nosotros ahora estamos teniendo ese privilegio, así que nosotros tenemos una bendición especial, una bendición adicional, pero Dios nos da ese privilegio no para que nos sintamos con el derecho de especular con respecto a los acontecimientos venideros. Dios nos da el privilegio a nosotros de ver cómo las señales de los tiempos anuncian la inminente venida de Jesús, pero nos da ese privilegio para que nuestra fe se fortalezca y para que nosotros podamos creer que aunque el mundo se torne cada vez más oscuro, el camino del pueblo de Dios está alumbrado. Y está alumbrado porque la profecía ya nos ha dicho cómo terminará. Y la forma en la que la profecía dice que esto terminará es con los hijos de Dios cantando un canto de victoria, el de Moisés y del Cordero, celebrando junto a los redimidos de toda la eternidad en ese gran mar de cristal que estará sobre el monte de Sión. Así que la profecía anuncia que la iglesia de Dios saldrá triunfante y que muy pronto podremos levantar nuestras manos, sacudir nuestra palma de victoria, entrar a la tierra prometida y vivir con el Señor por toda la eternidad. Amén, interesante. Bien, tenemos varios amigos conectados, tenemos ya unas 60 y algo de personas y han hecho algunas preguntas y tenemos tiempo por lo menos para 2 preguntitas. Pastor, alguien pregunta aquí de una forma muy inocente, me dice, bueno, yo tengo una Biblia que tiene 66 libros, pero veo también una Biblia vieja aquí en mi casa que tiene 73 libros. ¿Por qué esta diferencia? Ya, la Biblia que tiene los 73 libros es una Biblia que incluye dentro de su texto los que se conoce como libros apócrifos, es la fraseología que utilizamos los protestantes, o libros deuterocanónicos, como le llaman los católicos. ¿Qué son esos libros? Bueno, son libros que se fraguaron durante el periodo intertestamentario, un periodo donde la filosofía griega pudo minar a muchos sectores del judaísmo y se introdujo en el judaísmo enseñanzas ajenas a la palabra de Dios, como por ejemplo las oraciones en favor de los muertos, como por ejemplo el estado de vivo de una persona después de morir en algún lugar o en el cielo o en un estado intermedio. También aparecen añadiduras a los libros de Esther y a los libros de Daniel, y hay algunos libros que tienen mucho valor histórico, como son por ejemplo Primera y Segunda de Macabeos, pero la Biblia que tiene los 66, que es una Biblia de corte protestante, rechaza esos libros adicionales. ¿Por qué rechazamos esos libros adicionales? Porque precisamente esos libros adicionales rompen con la unidad de las Escrituras, rompen con la singularidad de la Biblia, porque contradice los libros que le habían antecedido en la revelación. Entonces, esa es la razón por la que los protestantes no aceptamos esos libros, porque su mensaje en muchos aspectos contradice a la Biblia. No obstante, como libros históricos tienen cierto valor, porque nos ayudan a nosotros a entender cómo el paganismo y el helenismo pudieron infiltrar al pueblo de Israel y cómo los israelitas que habían mantenido su tradición religiosa basándose en lo que Dios le había dicho a través de Moisés y los profetas, ahora permitieron que la filosofía griega afectara sus creencias. Y eso ocurrió precisamente porque los judíos quisieron establecer un vínculo entre ellos y los griegos. Tenemos, por ejemplo, a Filón de Alejandría, que trató de demostrar que la teología judía constituye el fundamento de la filosofía griega y que no había contradicción entre lo que decía Platón y lo que decía Moisés. En ese intento de vincular la filosofía griega con las enseñanzas bíblicas, los judíos terminando produciendo ese tipo de material
que los católicos terminaron aceptándolo en el canon, pero nosotros sabemos que son libros que violan constantemente lo que ya Dios había establecido. Y no solamente son estos libros, hay decenas de otros libros que forman parte de esa literatura apócrifa o deuterocanónica que los protestantes lo usamos como libros de referencia, como libros que nos ayudan a entender la evolución del pensamiento judío durante ese periodo, donde la Biblia guarda silencio, pero que curiosamente estuvo muy activo con la publicación y la distribución de ese tipo de material que no llegó a formar parte del canon tradicional de la Biblia. Perfecto. Pastor Méndez, okay, sí, permítame añadir un detalle adicional. Es bueno conocer la historia de cómo esos libros llegaron llegaron a la Biblia por lo menos desde el punto de vista católico. Como bien el pastor Polanco mencionó, surgen en el periodo de silencio, y los judíos, hasta el día de hoy, los judíos ortodoxos, si usted busca una Biblia hebrea, no incluyen esos libros. Fueron producidos por judíos, pero en el tiempo de Jesús no eran considerados parte de la Escritura. De hecho, el Nuevo Testamento no cita estos libros. Y como el pastor bien ha mencionado, la pregunta yo creo no debiera ser por qué, el amigo que hizo la pregunta no debiera ser por qué una Biblia los excluye, sino por qué la otra Biblia los incluye. Estos libros fueron incluidos de manera oficial por la Iglesia Católica recientemente en el año 1500, creo que fue 60, Pastor Polanco, corrígame si me equivoco. En el Concilio de Trento. En el Concilio de Trento, correcto. Como parte de una respuesta de la Iglesia Católica a las enseñanzas de Lutero. Fue la forma de la Iglesia Católica buscar un apoyo bíblico a muchas de las creencias que Lutero y los protestantes estaban atacando y estaban atacando sí, a la Iglesia Católica. Entonces, la historia realmente muestra que estos libros nunca formaron parte de la Escritura y fueron una especie de añadidura tardía para justificar muchas de las creencias que el pastor Polanco ya mencionó. Entonces, la pregunta no debiera ser por qué los protestantes no los aceptan, sino por qué los católicos los incluyeron, porque fueron una producción tardía, como ya explicó Vladimir, y fueron aceptados hace menos de 500 años, como parte del intento de la contrarreforma para poder responder a los ataques de Lutero y de los protestantes. Interesante. Una de las razones es que Lutero precisamente demostró que era falso el concepto de que usted podía adquirir una salvación por mérito, que el libro de Romanos en el Nuevo Testamento y que el libro de Habacuc en el Antiguo Testamento resaltaban que la salvación era por fe, y eso contradecía y derrumbaba toda la teoría romana de que la salvación dependía de los méritos. Bueno, al verse el catolicismo sin armas en la Biblia tradicional, recurre a esa literatura judía donde sí hay declaraciones que enfatizan en una salvación basada en los méritos, en la vida, en las ofrendas que la persona pudiera presentar. También se habla en esos libros de usted dando una ofrenda para que su familiar muerto pueda salir hacia una mejor situación, que era la justificación para el tema del purgatorio. Entonces, cuando la iglesia la iglesia popular, se ve sin armas para enfrentar a Lutero con la Biblia, dice, no. Es que Lutero está leyendo la Biblia errónea. Miren, la Biblia que nosotros tenemos también incluye estos libros, y estos libros sí dicen que hay que tener méritos, que hay que ofrendar, que hay que llevar una vida santa, que hay que seguir ciertas penitencias para alcanzar la salvación. Así que eso fue una respuesta de la Iglesia Católica para derrumbar el principio de los reformadores de la Escritura y solo la Escritura. Ok, bien. Finalmente, para no dejar esta pregunta, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia para estudiar? Algunos dicen que es la del 60, pero ¿cuál sería la que ustedes recomendarían? Pregunta un amigo aquí. Correcto. Bueno, la mejor versión, es aprender griego y hebreo y leer los idiomas originales. Por supuesto, solo un puñadito de personas en el mundo puede hacer esto. Si usted que está escuchando sabe hablar 2 idiomas o conoce un poquito de otro idioma que no sea el español, es muy fácil entender que cuando uno traduce de un idioma a otro, se pierde. Se pierde mucho o no se pierde. Es imposible traducir y transmitir todo el sentido en un puñado usando una sola palabra a la vez. A mí me gusta poner siempre el ejemplo de la palabra radio en español. En español la palabra radio puede tener 8 significados, incluyendo un hueso de la mano,
unas ondas que andan por el aire, un elemento químico, la línea que va desde el centro hasta el extremo de un círculo. En inglés hay por lo menos 3 palabras para transmitir los 7 significados que en español tenemos para radio. Y eso crea cierta dinámica a la hora de traducir, y es que el traductor tiene que verse obligado a escoger una palabra que trate de englobar todo el significado de lo que está leyendo en el idioma original. Ese fenómeno es lo que ha dado paso a todas las versiones que tenemos de la Biblia. Formas de el traductor busca de expresar el significado. Algunos traducen la Biblia desde un punto de vista más literal. Yo busco cuál es la palabra en español que más se parece a la palabra original en hebreo o en griego, y eso ha dado paso a versiones como la Biblia de Jerusalén, como la Reina Valera, que son traducciones literales. Esas Biblias son excelentes para estudiar. Hay otra forma, que es una forma más dinámica, donde yo busco darle sentido al texto completo, al párrafo completo, al capítulo completo, y eso da una traducción más dinámica. A mí me gusta mucho, por ejemplo, leer La Dios habla hoy. Y cuando escribo para personas que no son cristianos, y para jóvenes sobre todo, me gusta usar mucho La Dios habla hoy, porque es una traducción bien dinámica, es bien cómoda, es fácil de leer, se parece mucho más a la forma en la que yo hablo. Yo no ando hablando vosotros sois, seréis, y coméis, y hablaréis, y vestís. No, pero para predicar, por ejemplo, es muy difícil sustituir a Reina Valera, porque es la Biblia que la gente conoce, que lee, y la forma como hemos memorizado los pasajes de la Escritura. ¿Cuál sería el consejo? Consiga todas las versiones que usted pueda, y cuando usted esté estudiando un texto, un pasaje, léalo en varias versiones, porque eso me da la capacidad de yo entender, ok, este mismo pasaje puede tener este abanico de significados, de sentidos, más que significados, de matices, y eso me da una idea un poquito más acabada y más completa de cuál es el mensaje que el autor está tratando de transmitir. Como decíamos al principio con el tema de la inspiración, Dios inspiró la mente del personaje, la mente del profeta, la mente del apóstol, pero ya la forma en la que él expresó eso quedó muchas veces sujeto a su tiempo, a su trasfondo literario, a su trasfondo, a su cultura, a su riqueza mental, y muchos autores pues tienen facilidad, como decía Vladimir, como David, de usar metáforas, otros como Juan usan muy pocas palabras y las repiten bastante. Entonces, al yo leer varias versiones, puedo tener un significado más abierto, puedo tener más facilidad para comprender lo que se está diciendo, y yo creo que es en nuestro mundo y con las limitaciones que tenemos quizás para acceder a los idiomas antiguos, quizás sea una de las mejores maneras para entender el mensaje de la Biblia. Excelente. Correcto, correcto. Nosotros, lo que Jorge ha dicho es la clave para estudiar la Biblia. Lo mejor es muchas versiones, porque cada versión constituye una interpretación de su traductor. Y no es que eso pueda traer desconfianza en la palabra, no. Y si usted tiene una desconfianza, entonces lo que dice el pastor Jorge, vaya y busque el hebreo y el griego y va a ver que no hay razones para desconfiar. Pero lo mejor siempre será tener distintas versiones de la Biblia. Aunque nosotros como casa publicadora usamos para jóvenes Dios habla hoy, para materiales dirigidas a no adventistas Dios habla hoy, y materiales para la iglesia preferimos usar la Reina Valera del 95 sobre la del 60. ¿Por qué? Porque la Reina Valera del 95 tiene un español mucho más actualizado, mucho más moderno, tiene la ortografía corregida. La Reina Valera del 60 tiene un español que en muchos sentidos es obsoleto, con muchas cosas que ortográficamente ya quedaron en desuso. Y por otro lado, curiosamente, aunque la Reina Valera del 60 es la Biblia que más nosotros amamos, la Reina Valera del 60 fue una Biblia completamente diseñada y estructurada para atacar a los adventistas del séptimo día. Los adventistas del séptimo día crecimos muchísimo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, y estábamos quitándole mucho terreno a las iglesias protestantes tradicionales, porque la Reina de 1909 utilizaba la palabra sábado, la Reina Valera de 1909. Así que los adventistas, cuando llegábamos a un lugar y abríamos la Biblia, en todos esos textos del Nuevo Testamento aparecía la palabra sábado. Jesús guardando el sábado, María guardando el sábado, los apóstoles guardando el sábado. Y entonces eso estaba dejando a las iglesias protestantes sin argumentos frente al avance maravilloso que estaba teniendo el adventismo. Entonces la Reina Valera del 60 quita la palabra sábado de la 1909
y pone día de reposo. Y para el protestante, día de reposo puede aludir tanto al sábado judío como al domingo que ellos guardan. Y eso le facilitó un poco el camino a ellos y nos complicó un poco el camino a nosotros. También hicieron varias marrullas en buen dominicano con la traducción de algunas declaraciones del libro de Hebreos, Hebreos 9, 12, es uno de esos pasajes, donde la Reina Valera antigua de 1909 decía que Cristo entró al santuario, y la Reina Valera 60 quitó la expresión santuario y dijo que Cristo entró al lugar santísimo, para de esa manera poner en duda el argumento adventista de que cuando Jesús ascendió al cielo, entró al santuario, y que en 1844 entró al lugar santísimo, porque decía que la Biblia dice que Jesús entró directamente al lugar santísimo. Es falso lo que los adventistas han estado enseñando, y así sucesivamente. Pero es la Biblia con la que todos crecimos, es la Biblia que todos memorizamos, es la Biblia, Jorge me confirma, yo creo que todavía se sigue usando en el folleto de escuela sabática. ¿Es así, Jorge? Sí, todavía, la del 60. Entonces, es la Biblia que los adventistas amamos. Y cuando uno le dice algo en contra de la del 60, algunos adventistas se enojan porque ellos creen que esa Biblia la escribió Pablo y que esa Biblia usted no puede dejar de leerla. Pero yo creo que la Reina Valera 95 es mucho más moderna y se ajusta más al sentido del texto original. Así que es una Biblia muy recomendable. A una persona que le gusta la literatura y que quisiera disfrutar mejor los poemas del Antiguo Testamento, de los Salmos, de Job, de Isaías, la Biblia del Peregrino de Luis Alonso Choquel es excelente para ese tipo de cosas. La Biblia de Jerusalén, la Nueva Biblia Española, son libros, Biblias que trabajan muy bien el tema de la poesía. Si usted quiere leer una Biblia que no use tanta fraseología antigua, eso que mencionaba Jorge, del vosotros, de soy, de oísteis, pues puede leer una Biblia como la Nueva Versión Internacional, que usa el tuteo, ya se quita eso del pronombre como vosotros y usa ustedes. Tiene un mensaje mucho más claro, mucho más fácil de digerir. Y si usted quiere leer Biblias que traten de casi decirle a usted lo que el autor quería explicar, entonces tiene que leer Biblias que son más paráfrasis, como la traducción al lenguaje actual, como la nueva traducción viviente, que esas Biblias no son buenas para predicar ni estudiar. Pero sí, cuando uno quiere leer una lectura un poco más ligera, un poco más fresca, puede recurrir a esas Biblias, pero ya no son confiables a nivel de traducción, porque lo que hacen es interpretar el texto y decirte más o menos el significado del pasaje. Así que lo mejor es no casarse con una Biblia, leer distintas versiones, porque eso enriquece el estudio de la palabra de Dios. Muchísimas gracias, pastores, por este tiempo dedicado. Ha sido muy provechoso. Que el Señor les bendiga grandemente. Invitamos a nuestros amigos, les recomiendo un libro, Se puede confiar en la Biblia, de Franz Helleberg. Está en nuestra librería. Es un libro muy bonito, con muchos datos, porque algunas preguntas que están haciendo que no podemos responder ahora, yo sé que en ese libro la pueden contestar. Y el 3 en 1. Correcto. No el folleto de la escuela sabática, adquiera el libro complementario. Hay unas informaciones, yo esta mañana me estaba leyendo el capítulo correspondiente a la lección de esta semana, y este libro tiene informaciones valiosísimas con respecto a la lección que vamos a estar estudiando. También hay otro material, el tomo 1 de la colección Fundamentos Teológicos de Nuestra Fe, ahí está en pantalla. El tomo 1 tiene un capítulo completo que será muy útil para el estudio de este trimestre, la revelación y la inspiración de las Escrituras y también la interpretación de la Biblia. Por supuesto, y pastor, cuando entiendes lo que lees, también puede ser un material adicional. Y vamos a ver si te agarras, Ismael, ya que tú estás ahí. Si usted quiere darse el lujo de decir, yo me voy a ir con lo mejor que la Iglesia Adventista ha publicado sobre cómo estudiar la Biblia, entonces ahí va a ir a buscarlo. Tiene que estudiar ese libro y tiene que adquirir ese libro. Entender las Sagradas Escrituras, el enfoque adventista. Ya ese libro es para grandes ligas. O sea, si usted quiere pasar a otro escenario,
y usted, por ejemplo, es un maestro de escuela sabática y quiere darse el lujo de dar una lección de escuela sabática, pero sumamente rica, entonces recurra a esos materiales para que pueda nutrirse mejor. Gracias, Pastor Ismael, un privilegio compartir contigo, un privilegio compartir con mi compañero de trabajo, Jorge, que Dios pueda bendecirlo grandemente a ustedes todos. Feliz día para todos. Feliz sábado.